Objeto principal de este seminario, que es la presentación del informe diagnóstico que han realizado Jorge Sainz y Rafa Barberá, por eso presentan los dos. Son los dos profesores titulares de Economía de la Universidad de Rey Juan Carlos, pero además también tienen experiencia en la administración. De hecho, Jorge fue hasta hace poco secretario general de universidades, así que conoce también muy bien el ámbito universitario. Y Rafa Barberá fue director general de Ordenación de la Seguridad Social y también consejero de Empleo en la REPER, nuestra representación permanente en Bruselas. Y les cedo la palabra para que nos expliquen bien el informe. Bueno, primero voy a hacer una pequeña presentación. Hace un año, algunas de las personas que estamos en esta mesa, hace 6 meses, el 3 de diciembre del año pasado, nos sentamos en el Ministerio de Educación para hablar sobre hacia dónde tenía que ir el espacio iberoamericano del conocimiento. Lo ha citado antes Ana, y allí hablamos de la posibilidad de hacer un pequeño informe, que al final lo que tenemos ahora mismo de pequeño ya son 50 páginas y tenemos más del doble de tablas y no tablas que no hemos agregado para no martirizar a la gente. Lo primero que hemos visto es claramente que el diagnóstico es una cosa que los que son españoles lo sabrán muy bien. A la universidad la ha diagnosticado todo el mundo. Y en eso que pasaba en España también ha pasado en Iberoamérica. Hay tanto diagnóstico, hay informes de CELAC, informes de Twinning, informes del Banco Mundial, informes de la OCDE, que realmente diagnóstico hay mucho. Lo que no hay son medidas concretas para plantear un espacio iberoamericano del conocimiento. Entonces, nuestra idea era, tal como lo hemos organizado, es hacer un planteamiento numérico para ver números, sin hacer diagnóstico, es decir, simplemente ver números, y hacer una propuesta de ordenación del espacio iberoamericano que está basada en haber visto muchos de los modelos que se han visto hasta ahora. Ana ha citado antes, por ejemplo, en el tema de los, vamos a entrecomillar, créditos o unidades de valoración docente o académica, como queramos llamarlo, donde hay cosas que están funcionando, donde hay muchos sistemas, hay mucha diversidad y, por ejemplo, lo que planteamos es, ahora plantearemos las ideas, es que no puedes eliminar esa diversidad porque, como he dicho antes, no tenemos 19.000 millones de euros. Mariano, sé que su presupuesto anda por ahí, pero tiene que ocuparse de más cosas. Y ese es el problema, es un problema de que tenemos que buscar un planteamiento que es distinto, porque la Unión Europea podía permitirse mandar a los países por un lado, y por otro lado yo creo que partimos de una base que es también muy enraizada dentro del ámbito iberoamericano, que es la autonomía universitaria, que es otro ámbito que hay que plantear, y la autonomía de acción de los países. Entonces es un poco el planteamiento que nosotros hemos escogido y que hemos planteado y que vamos a presentar un poco al final, y que queremos que con las ideas y con las propuestas que se están realizando en este momento cerrar y enviar en las próximas semanas a lo que son los componentes de los que estamos hoy aquí y a más gente que quiere hacer, sobre todo porque yo creo que ha salido varias veces en el tema, hay que actuar ya y no nos podemos permitir estar otra vez de brazos cruzados planteando lo que queremos y lo que no queremos hacer. Es decir, vamos a actuar, y si se actúa con toda la buena voluntad, habrá cosas que haya que mejorar, habrá cosas que estén bien, habrá cosas que están mal, pero por lo menos hay que empezar a hacerlo, y una vez que estemos ahí vamos modificando las actuaciones. Otro planteamiento que hay que hacerlo es cómo hacerlo. Hay muchas agencias que están involucradas en Iberoamérica que quieren trabajar sobre educación superior. Nosotros lo hemos hecho con un planteamiento que creemos que es necesario, que es que tiene que haber un órgano supranacional que esté encargado del tema, que tiene que tener presencia local, es fundamental que exista esa presencia local, y que tenga que ver con integración, que es una cosa que no podemos olvidar, la integración de la educación preuniversitaria y la educación universitaria. Porque el acceso a la universidad se llega a través de la educación preuniversitaria, y muchos de los ámbitos de mejora de la educación superior van involucrados de la formación que tiene la educación preuniversitaria. Y en este sentido creemos que tiene que haber un organismo
que genere los sellos, que genere la confianza y que genere esa confianza que es necesaria para que los países de forma voluntaria se integren en el sistema. Porque si no existe esa voluntariedad va a ser difícil de seguir adelante. Y si no existe esa línea continua de trabajo desde la educación no universitaria a la universitaria, también va a ser difícil que lleguemos al éxito. Y entonces le dejo empezar a hablar a Rafa y luego yo iré a la parte más aburrida. Bien, buenos días. En primer lugar, gracias a la EOI por la invitación y bueno, gracias a Jorge porque me ha permitido trabajar con él. Yo estaba en Bruselas, de repente me vine a Madrid y según llegué me dijo, oye, tengo que hacer una cosa, vente aquí conmigo. Y aquí estoy. Entonces, como he vuelto otra vez a mi actividad habitual en la universidad después de dedicarme a otras actividades. Bueno, Ana no lo ha dicho, pero Rafa es un experto en productividad del trabajo y en productividad laboral, que por eso estaba diciendo los temas de seguridad social. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de educación superior. En América Latina, bueno, lo primero que nos gustaría señalar es que, bueno, el año pasado se celebraba el 8º centenario de las universidades iberoamericanas, como consecuencia del nacimiento de la Universidad de Salamanca, y que, bueno, tenemos ahí también la primera, que tiene las mismas características y la misma categoría que la Universidad de Salamanca, que es la Universidad Mayor de San Marcos. Así es como pretendemos empezar viendo no qué ha pasado en 800 años, sino que hace 800 años la situación actual ha cambiado mucho. De tener una universidad en España y luego la otra en el continente americano, hemos pasado a tener 3.724, de entre las cuales 24, como ya se ha dicho antes, están entre las 500 mejores y 75 entre las 1.000, según el informe de Shanghái. Por tanto, una vez que tenemos un número de universidades que tiene una masa crítica importante, que da servicio a millones de estudiantes, el objetivo tiene que ser potenciar y mejorar la calidad de estas universidades. Por tanto, si queremos desarrollar esta labor, lo que tiene que haber son una serie de declaraciones institucionales, una serie de propuestas y se necesitan que se involucren, como ha dicho Jorge, todos los estados, las universidades y los agentes sociales. Lo primero que nos gustaría señalar es que la universidad es rentable, es decir, el hecho de que los estudiantes entren en el ciclo superior de educación, pues al final les permite conseguir, en general, mejoras significativas de salario, y eso, pues yo creo que además se mantiene, si ven el gráfico, en todos los países considerados, y por lo tanto es un incentivo para todos aquellos que quieran obtener salarios más altos. Lógicamente el salario irá en función de la actividad que realicen, de cómo son los resultados del estudiante, por tanto se mejora todo lo que sería recoger la formación y dónde ha estudiado, de ahí que se premia la calidad también de los centros en los que se ha realizado la actividad por parte de los estudiantes. Aquí tenemos el ranking de Shanghái, como ven, bueno, están recogidos ahí las universidades entre las 1.000 primeras. Como ven, básicamente son 8 países, si no me equivoco, y bueno, pues creo que hay una variedad suficiente como para decir que esto nos permite justificar que Iberoamérica está mejorando y que tiene potencial suficiente para seguir avanzando y poder llegar a niveles de calidad recogidos los rankings muy superiores a los que tiene actualmente. Aquí estaría el resto de universidades. Y ya centrándonos más en lo que es el número de estudiantes y cómo está la educación superior, en esta tabla lo que mostramos es cómo ha evolucionado la cooperación internacional en tasas brutas de matriculación. Las barras, bueno, corresponden a 4 años, va de 2014 al 2017, y las 2 barras más altas serían las correspondientes, la de la izquierda es Europa Central y Oriental, y la derecha, Europa Occidental y América del Norte. Como ven, son las 2 regiones que presentan niveles más altos de matriculación, de tasas brutas de matriculación. Sin embargo, si miramos América Latina es la que está justo a la izquierda de América del Norte, es decir, sería la cuarta, empezando por la derecha, es la tercera en cuanto a porcentaje de esta tasa bruta. Sigue evolucionando, sigue creciendo, y la que le seguiría pues sería
La de, que de aquí no se ve, esta letra muy pequeña, es Asia Oriental y el Pacífico, que se encuentra pues, en niveles en el 2017 que serían similares a los que alcanza América Latina en 2014, es decir, va ligeramente por detrás. Esto lo que nos dice es que todavía hay mucho potencial de desarrollo en esta actividad de la educación superior y que los jóvenes necesitan seguir avanzando y los países dando oportunidades para que estos jóvenes puedan tener ese acceso. Por tanto, consideramos que el trabajo que se tiene que hacer tiene que ser un trabajo intenso, aunque ya se ha hecho mucho, y ahora lo vamos a comentar, pero hay que seguir y no perder un poco la línea de la evolución. Aquí simplemente lo que tenemos son estudiantes de primer título por cada 10.000 habitantes. Vemos en este caso que también se ha producido una subida importante entre el 2010 y el 2016. Hemos pasado de 348,53 estudiantes a 415,25 por cada 10.000 habitantes. Es decir, esto supone una evolución positiva en cuanto a lo que se muestra en las diferentes regiones, y aquí lo que tenemos es una evolución muy clara de cómo está América Latina. Si miramos el número total de estudiantes en educación superior, lo que veríamos es que estaríamos por encima de los 27 millones. Por tanto, tenemos unos niveles de estudiantes que significan de alguna forma el éxito de las universidades latinoamericanas y el Caribe en la evolución de estos últimos años. Una cuestión que nos ha llamado mucho la atención es el tipo de centro en el que estudian la mayoría de los estudiantes en América Latina. Nosotros estamos acostumbrados en España a ver que hay un predominio claro de la universidad pública sobre la universidad privada. Es decir, aquí las universidades privadas, muchas de ellas son muy jóvenes, lo que ha habido tradicionalmente son universidades públicas se puede decir que de gran tamaño, que asimilaban casi al 100% de los estudiantes, y existían 2 o 3 centros privados, pero no mucho más. Eso ha cambiado en los últimos años y es posible que en el futuro siga así. Sin embargo, si miramos del 2010 al 2016, la cantidad o el porcentaje de alumnos en América Latina y el Caribe que van a la universidad privada, y en el 2010 es muy superior al 50%. La cosa se mantiene y sigue subiendo, de tal forma que en el 2016 es mucho mayor. Estaríamos hablando del 50%, que frente a los alumnos en centros privados serían el 48,20, perdón, en centros públicos el 48,29, mientras que los privados serían el 51,61 en 2010. Y eso ha ido subiendo todavía más en 2016. Por tanto, hay una tendencia en América Latina a aumentar el porcentaje de alumnos que estudian en instituciones privadas. Es cierto que esto no es igual, evidentemente, para todos los países. Tenemos, si cogemos Iberoamérica, pues el caso de Portugal, por ejemplo, España, estaríamos en una dinámica, va aumentando la parte privada, pero va aumentando muy despacio en comparación a lo que ocurre en otros países. Hay, evidentemente, países en los que se mantiene toda la educación pública o casi toda pública. El caso de Cuba es paradigmático, evidentemente. Ahí no vamos a encontrar centros privados por ningún sitio, pero sí ha habido algunos en los que se ha producido un ligero aumento en cuanto a la participación de alumnos en la parte pública, a costa de reducir la parte privada. Esto pues destacarían, si me permiten que les mencione alguno, Bolivia, Panamá, Puerto Rico y Uruguay, como los más destacables. Los demás presentan en general aumento en los estudiantes que realizan su actividad en entidades privadas. Si nos vamos al volumen de egresados, lo que vemos es que, evidentemente, el volumen, como va aumentando el número de estudiantes, también tiene sentido que aumente el número de graduados que se producen en la educación superior. ¿Qué ocurre? Evidentemente, si miramos ese gráfico y vemos solamente la educación superior, vemos que sube. Sin embargo, si lo desglosamos en titulados de grado, máster y doctorado, la cosa es bastante diferente. No vamos a considerar el Cine 5, es decir, aquellos que tienen sería el grado superior de FP, estarían fuera. Aquí solamente nos centramos en titulados de grado, de máster y de doctorado. En concreto, ha habido una evolución donde cada vez se incorporan más alumnos a los títulos de máster y de doctorado, lo que ha provocado que en porcentaje
el número total de alumnos de grado, que es el que lógicamente marca el tope muy arriba, pues haya variado ligeramente. Por ejemplo, si en el año 2007 el 93,33% eran alumnos de grado, los que se habían graduado, en el año 2016 serían ya el 91,36%. Es decir, hay una bajada de aproximadamente 2 puntos en cuanto a lo que sería el número de alumnos en porcentaje que se gradúan en un título de grado. Mientras que el de máster sube del 5,82 al 7,37 y el de doctorado del 0,85 al 1,27. Es decir, las variaciones no son muy grandes, pero sí es cierto que se mantiene un aumento de aquellos grados, de aquellos títulos de mayor nivel, como es el máster y el doctorado, aunque evidentemente el rey sigue siendo el título de grado, pues como no puede ser de otra manera. Si mirásemos las áreas de conocimiento, lo que nos resultaría también claro es que el mayor número de graduados se encuentran en ciencias sociales. Eso también es habitual, por tanto tampoco aporta una gran diferencia. Evidentemente, las diferencias en cuanto al número de graduados en ciencias sociales con el resto de áreas de conocimiento se va reduciendo a medida que vamos subiendo el nivel de la formación. En el caso del máster sigue siendo la ciencia social la reina en cuanto a los graduados, pero ya está mucho más cerca, y si nos vamos a los doctores, las ciencias sociales están casi al mismo nivel que el resto de las áreas de conocimiento. Si miramos Iberoamérica, incluyendo España y Portugal, pues veríamos que, por ejemplo, el número de doctores en ciencias naturales y exactas es casi el mismo que en ciencias sociales, lo cual, bueno, pues puede llamar un poco más la atención. Y en cuanto al tipo de centro en el que estos graduados consiguen su título, bueno, pues también se mantiene la tendencia que hemos visto en la educación superior en general, en todos los estudiantes. Sin embargo, aquí hay una pequeña diferencia, y es que en el año 2010 la mayoría de los graduados en este tipo de títulos obtienen su grado en un centro público, mientras que con los años va cambiando y ya en el 2016 empieza también a dominar los graduados en centros privados. Eso sí es importante mantenerlo, porque en el caso del total de estudiantes se mantenía siempre el privado, mientras que en los graduados ya la cosa va tendiendo también hacia ahí, aunque se parte de una situación diferente, donde el sector público dominaba al sector privado. Otro elemento que nos ha parecido interesante también comentar es el del personal docente e investigador. Evidentemente, el aumento de alumnos y el aumento de centros tiene que ir acompañado, y como no puede ser de otra manera, de un aumento de profesores, docentes e investigadores. Evidentemente, en la universidad, todos lo sabemos los que estamos aquí, el doble papel de docente e investigador es inseparable, cosa que no ocurre en otros tipos de docencia, donde puede ser uno perfectamente un docente sin dedicarse absolutamente nada a la investigación. Pero en este caso es importante. Si miramos entre 2010 y 2016, ha habido un aumento de más de 200.000 profesores. Es decir, que ha habido un incremento importante en cuanto a este número. Otro componente que también podría ser interesante comentarles es la ratio profesor-alumno. Según los datos que tengo de UNESCO, bueno, yo creo que la ratio profesor-alumno está bastante bien adaptada a lo que sería actualmente los estándares que se piden en regiones como Europa. En España estaríamos en torno según la UNESCO, en torno a 3 alumnos por profesor. Y en América Latina pues hay de todo. Hombre, destaca, por ejemplo, la República Dominicana, que sobrepasa los 25, pero tendríamos también otros países que están mucho más bajos, por ejemplo, Uruguay, que no llega a 8, o Cuba, que estaría por debajo de 5. Insisto, estos son datos de UNESCO, yo no he podido verificar si son así, los he cogido de aquí y aquí están plasmados. Por tanto, en cualquier caso, la mayoría de los países de América Latina de la muestra que hemos utilizado estaría dentro de lo que podríamos llamar unos estándares normales en cuanto al ratio profesor-alumno. Y, lógicamente, como hay que mantener ese doble papel o esa doble gorra de investigador y docente,
también podemos plantearnos cómo ha evolucionado la investigación. Ya sabemos que, y aquí, bueno, antes hemos estado comentando, algunos de nosotros, el problema que había con los investigadores en América Latina, en muchos casos, pero en cualquier caso, ese esfuerzo que se está haciendo está dando su fruto. Si miramos la variación entre las publicaciones recogidas en Scopus entre el 2007 y el 2016, vemos que por cada 100 investigadores se ha pasado de 35,28 a 44,68. Es decir, hemos subido algo menos de 9 puntos, pero va subiendo y, por tanto, quiere decir que aunque el ritmo no sea muy elevado, pero en 9 años hemos sido capaces de mejorar y si la tendencia pues tendría que ser la misma. Es decir, no podríamos esperar que volviera otra vez para abajo. De hecho, la pendiente de la gráfica cada vez se vuelve más vertical, lo cual nos está indicando un poco la tendencia por la que podemos ir. En otro componente que también queremos destacar es la participación de la mujer. Como saben, es importante que la mujer se incorpore con toda su capacidad a formar parte de cualquier sector de la sociedad española y la enseñanza superior es uno tan bueno o mejor que otros. Bien, lo que hemos comprobado es que en América Latina la mujer domina claramente en cuanto a estudiantes que realizan sus grados en universidades públicas o privadas. De hecho, fíjense, si miran el gráfico, en el año 2010 estaríamos muy próximos, la mujer está ligeramente por encima, estaríamos en torno al 52, más o menos, de mujeres, pero según va aumentando, hasta el 2016, el número de mujeres que se van incorporando sube. Eso quiere decir que la mujer se ha incorporado de manera clara a los estudios superiores, que quiere estar ahí y que pretende seguir muchos años, cosa que me parece estupendamente. Y además está consiguiendo que al final la mayoría de los estudiantes de estudios superiores sean mujeres, cosa que también en España cada vez lo vemos más, cada vez hay más alumnas, cada vez hay más profesoras, y por tanto cada vez la mujer está mucho más integrada en este ámbito que, bueno, pues como en otras muchas áreas, hace tiempo estaba casi reservado exclusivamente a los hombres. Por tanto, América Latina yo creo que en eso cumple más que sobradamente lo que estaría esperando el sector femenino de lo que pasa en las universidades. De hecho, en muchos países el grado de mujeres es superior al que puede haber en España. Por tanto, hay algunos que están más justos en el 50%, pero en general todos se encuentran por encima de ese porcentaje. Por tanto, la mujer, como digo, ha irrumpido con fuerza en la universidad y pretende seguir estando ahí. Si miramos, si dijéramos qué pasa con los graduados, bueno, pues las graduadas en América Latina también son más que los hombres. Pero es que pueden llegar a niveles pues, del 60%. Es decir, que estamos hablando de una diferencia ya muy importante. Por tanto, la mujer, como digo, está cogiendo mucho peso en el sistema universitario latinoamericano. Y además esto se mantiene, como digo, en todos los países, no sé si hay alguna excepción, pero vamos, en general, todos estarían en esa línea. Sin embargo, hay una cosa que todavía la mujer no ha conseguido en el sistema universitario de América Latina, y es entrar de manera mayoritaria, puesto que son mayoritariamente los estudiantes femeninos, entrarían a formar parte del profesorado. Todavía están en niveles ligeramente inferiores, estaríamos hablando del 48-47%. Esto que mi previsión es que esto va a cambiar en unos años, en cuanto todas estas mujeres empiezan a salir al mercado y empiezan a entrar, consigan sus grados, pues la cosa irá cambiando hasta que vuelvan igualmente a superar a los estudiantes hombres. Y por último, lo que yo quiero comentarles estaría relacionado con educación y renta. Bueno, aquí hemos hecho una pequeña regresión, la verdad que tenemos pocos datos, entonces no muy representativa, bueno, se podrían hacer más cosas, pero bueno, nos sirve por lo menos para ver un poco la tendencia que podemos observar. Y bueno, lo que vemos es que a medida que el PIB per cápita de la región ha subido, pues el número de matriculados en educación superior también sube. Pero haciendo una idea así muy sencillita, podríamos decir que por cada $1 de aumento de la renta per cápita aumentarían 2.000 matriculados en la universidad.
lo cual, bueno, pues lo que nos está demostrando es que lo que hay que hacer es potenciar el desarrollo y el crecimiento de estas economías, estabilizar sus sistemas políticos, permitir que todo lo que son instituciones funcionen correctamente. Ya saben que, como dice Acemoglu, lo principal para el crecimiento y el desarrollo es una buena situación institucional. Las instituciones son las que permiten que las economías se desarrollen. Una economía con un mal sistema institucional está destinada al fracaso. Entonces, si conseguimos superar esos temas que en algunos países son complicados, bueno, pues conseguiremos mejorar esto. Hay un gráfico que no les he puesto, bueno, esto además se mantiene también en casi todos los países, hay algunos que van más deprisa, otros van más despacio, en las circunstancias de cada uno, bueno, pues también se mantiene. Y hay un gráfico, aunque no lo he puesto, sí les quería comentar, yo creo que se ha referido antes a él el vicerrector de Alcalá, y era la relación entre pobreza y educación superior. Bien, lo que observamos cuando vemos eso es que en Europa, por ejemplo, vemos que los más pobres y los más ricos en educación superior están muy juntos. De hecho, es curioso porque lo que sería la clase media sería la que está en último lugar. Es decir, los más pobres y los pobres, por decirlo así, estarían teniendo hijos en educación superior más que los de la clase media. ¿Por qué? Pues mi interpretación es simplemente porque eso es la única forma que tienen de movilidad social. O sea, yo para ascender en la sociedad tengo que mejorar. ¿Y cómo mejoro? Yendo a la universidad, esforzándome por conseguir cosas. En la clase media estaría un poco más ahí, ya más tranquila, aunque la diferencia en porcentaje es mínima. Pero estaríamos ahí. Y luego estarían siempre los ricos, que son los que tienen más acceso, pero en el caso de Europa no son los más ricos los que más van a la universidad, son los ricos. Tendrían una categoría superior por encima. Por tanto, el planteamiento es curioso porque, claro, en América Latina la distancia entre el más rico y el más pobre es muchísimo más grande. Habría que incentivar de alguna forma que esas personas de muy bajo o bajo nivel de renta pudieran tener más acceso a la universidad, porque al final la universidad es la que les va a permitir también coger ese ascensor social y poder desplazarse hacia arriba, y a medida que ellos se desplazan, también se desplaza el total de la sociedad, de forma que la tendencia podría ir hacia una convergencia más con lo que sería la situación europea. Es cierto que el resto de regiones del mundo pues están incluso peor que América Latina. Lo cual, bueno, pues nos puede servir de cierta alegría, pero no es la justificación para no hacer nada. Habría que tener en cuenta eso. En cualquier caso, insisto, el motor social para conseguir mejorar sería la universidad. Sin embargo, no hay que confundir esto con una cosa distinta que yo creo que ha mencionado antes también Jorge. Y es que si bien es cierto que la educación superior puede ser el ascensor social para las personas, para el desarrollo, la educación superior no considero que sea la principal herramienta. La principal herramienta para el desarrollo es la educación secundaria. La educación secundaria es la que nos va a dar el empuje para poder conseguir y mejorar nuestras economías, hacer que nuestras instituciones funcionen mejor. Eso estaría más en la educación secundaria que en la educación superior. Pero, bueno, en cualquier caso, nuestra educación superior también nos va a aportar beneficios. Pero, insisto, lo fundamental ahora mismo es conseguir que mucha de esta gente que está en niveles muy bajos de renta, a través de la educación secundaria, consiga ir hacia adelante, que se cree una masa crítica importante de gente con cierto nivel de conocimiento, y de ahí ya pasarán muchos a la educación superior, y si no son ellos, serán sus hijos, y conseguiremos la evolución en un tiempo. Si no hacemos eso, es cierto que ha dicho Ana que se ha hecho mucho trabajo en educación superior, en educación secundaria, y esa es la línea actualmente que yo creo que hay que potenciar, sin abandonar evidentemente cualquier cosa que se haga en educación superior. Y bueno, luego hemos hecho algunos comentarios sobre gastos y financiación, pero bueno, aquí tampoco nos vamos a detener mucho. Lo primero porque los datos que teníamos eran muy dispares, cada país presentaba una información distinta, no es comparable. Entonces, bueno, que hemos hecho aquí unos comentarios en el texto, simplemente decirles que, bueno, por los datos que aparecen está todo el mundo en torno al 1 y pico, 2%, y por tanto, bueno, pues un gasto en educación superior que podría ser mejorable, pero es incluso en muchos países muy superior al que podemos tener en España, que no precisamente que tengamos un gasto en educación superior excesivamente alto. Y con esto les dejo el lío de los numeritos y ya les dejo con Jorge, que seguro que va a contar cosas más interesantes que yo sobre calidad y todo este tipo de cuestiones. En primer lugar, ha quedado claro por lo que ha dicho Rafa que somos todos pobres de solemnidad, porque dice que los ricos no estudian y aquí todos nos hemos pasado muchos años estudiando.
de lo que deducimos que somos bastante pobres. Entonces, ¿qué se le va a hacer? No nos queda otra. Por otro lado, yo creo que es importante señalar un par de cosas que están vinculadas a todo lo que ha dicho Rafa y lo que se ha visto. Es heterogeneidad. Es decir, tenemos una situación de bastante heterogeneidad entre los países. Antes he hablado de créditos. Hay países como Bolivia que no tienen créditos, que su sistema todavía no tiene créditos. En Argentina los RTFs están siendo un éxito, pero no voy a preguntarle ni a Andrés ni al rector cuánto tiempo costó ponerlos y cómo la puesta en marcha de forma paulatina está siendo dura y está siendo complicada. Hay países que los tienen, pero todos son muy distintos. Entonces, en ese sentido, heterogeneidad. Y por otro lado, calidad. Hay una relación fácil de hacer, que es que si cada vez hay más matriculados en universidades privadas y cada vez y los egresados son menos que las públicas, quiere decir que la mayor parte de las universidades privadas se han creado recientemente. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un problema, que es que para que una educación sea equitativa tiene que valer lo mismo independientemente del centro en que tú hagas esos estudios. Y si no hay calidad en esa educación, ya puedes tener un título que dice que eres el rey del mambo. No eres el rey del mambo porque no sabes bailar mambo. Y se necesita alguien que justifique que alguien tiene que ser el título del rey del mambo. Para eso necesitas calidad, que haya una certificación de calidad y que alguien diga que ese título que haces te indica que puedes bailar mambo igual que el de cualquier otra universidad. Porque como yo siempre digo, ahora mismo ya no estás jugando si estás en la UBA o con la Universidad de Córdoba, ¿quién es mejor? Estás jugando con el de la UBA, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Porto, la Universidad de Shanghái, la Universidad de Singapur. Estamos en un mundo global y si tenemos títulos que nos sirven, rápidamente el mercado dirá que esos títulos no sirven. Y sobre todo si estamos incorporando a gente de rentas bajas que quiere utilizar la educación como ascensor social y no somos capaces de darles una educación de calidad, le estamos defraudando a ellos, a sus familias que están haciendo un esfuerzo y al futuro del país. Es un poco rudo, pero antes lo ha dicho el vicerrector de Alcalá. O se tiene calidad o seremos los últimos de la cola y seremos un país de producción de materias primas, unos países de una región de producción de materias primas que yo creo que ya estamos suficientemente maduros, como hemos visto en el listado de universidades, para ser algo más. Hemos visto muchas universidades y al principio yo decía, bueno, ya verás, van a salir solo universidades españolas y portuguesas. No. Entre las 150 primeras hay una universidad brasileña, entre las 200 primeras están las argentinas, están las brasileñas, están las chilenas, están las mexicanas, hay universidades de mucha calidad en el top de las universidades, que mayoritariamente son públicas, pero también en cualquier caso lo que demuestra es que esa calidad existe y que tenemos el capital humano capaz de funcionar. Entonces, en ese sentido, creemos la propuesta que hacemos es un sistema de unificación de calidad que permita iniciativas de cooperación entre las instituciones que permitan impulsar una cultura de la calidad y un aseguramiento de la calidad entre las distintas universidades. En ningún momento planteamos que sea como en Europa, porque siempre cuando al principio lo primero que te dicen es nada, pues importamos Bolonia, lo llevamos a Iberoamérica y se ha acabado. Eso es muy fácil de decir y muy complicado de hacer porque después de lo que ha costado instalar los RTF, imagínate ahora ir a las universidades argentinas y decir, no, vamos a cambiar porque hay unos señores que han decidido en su mesa que hay que cambiar todo el sistema. No, lo que queremos es buscar una coordinación para que todos los esfuerzos que ha costado muchísimo trabajo administrativo, político y de consenso se pueda llevar a cabo. Y como ha dicho también alguien, antes se necesita la colaboración de todos. Tiene que estar el consenso de todo el mundo. Por ejemplo, los estudiantes, que siempre se habla con ellos, los estudiantes son los primeros que tienen que entender para qué sirve el sistema y que el sistema se hace en su beneficio, porque al fin y al cabo lo que estamos intentando hacer es asegurar la calidad para justificar que los estudios que están adquiriendo les permitan ser el ascensor social que lo han sido. Y en ese sentido es lo que tenemos que trabajar con estudiantes, con universidades, con administraciones públicas, que todos ellos tienen situaciones muy diversas y que hay que trabajar y que en cada país tienen un mundo distinto, porque desafortunadamente, afortunadamente, la variedad es lo más importante. Entonces, en estos modelos ahora mismo
en esta geografía podemos ver distintos modelos de aseguramiento interno de la calidad. Nosotros nos hemos entrevistado durante este tiempo con personas de todos estos países y hemos hablado con personas que nos han estado contando cada uno de los sistemas, cómo se plantean, y lo que nos dice todo el mundo es: sí, pero no me toques mi sistema, vamos a cooperar, vamos a ver cómo cooperamos, vamos a ver cómo trabajamos. Hemos conseguido muchos avances en el reconocimiento de títulos, vamos a seguir trabajando en ese ámbito, y las mejoras que se han hecho en la acreditación en cada uno de los países, vamos a permitir que esas mejoras sigan en marcha con una dinámica conjunta, pero no vamos a ir a un espacio iberoamericano del conocimiento que no tiene por qué ser homogéneo, sino que tiene que vivir de beneficiarse de la diversidad. Entonces, en este sentido, lo que planteamos es una consolidación del aseguramiento de la calidad. Repito, la consolidación del aseguramiento de la calidad no significa que todo el mundo tenga que tener el mismo sistema, sino que los sistemas sean compatibles a la hora de gestionarlos, donde se tengan en cuenta los grupos de interés, de hecho, entre estudiantes, universidades, agencias que hay ahora mismo, contexto nacional, jurídico y social, no es lo mismo, y lo que parta y lo que permita es comparar titulaciones, movilidad académica y movilidad de investigadores. Porque hay una parte que, desde mi punto de vista, está bastante olvidada en el espacio europeo de educación superior, que es el aseguramiento de la calidad en la investigación. Y yo creo que tenemos que aprovechar de ese fallo, que para mí es un fallo del sistema de Bolonia, y que en el sistema iberoamericano contemos con esa base que permita que programas como el Paulo Freire sean un éxito. Porque si empiezas a mover investigadores en relación con una coordinación, yo creo que es fundamental y creo que es importante. ¿Cómo hacerlo? Pues ya lo hemos dicho, de forma voluntaria. ¿Y cómo hacerlo de forma voluntaria? Se necesita la coordinación de un organismo internacional. Ya lo he adelantado antes, para mí la colaboración tiene que ser un organismo que esté vinculado tanto a la educación no universitaria y a la educación universitaria, y que tenga presencia en todos los países. Si me preguntan personalmente, hombre, este trabajo lo ha hecho la OI, pero la OI es quien tiene esa coordinación local, es decir, es la que tiene oficina en todos los países del entorno iberoamericano, que se lleva trabajando en una cosa que es muy importante, la mejora de la calidad en la educación preuniversitaria. Ya no estamos hablando de la alfabetización, lo que lleva trabajando en los últimos años la OI es en la mejora de la calidad en la educación preuniversitaria. El siguiente salto es la calidad universitaria. Y entonces, en ese sentido, lo que tiene que haber es una coordinación, por supuesto, con otras agencias internacionales que están trabajando en el área. Pero hace falta esa coordinación, porque si no vamos a ir todos corriendo por un lado o para otro y no se va a llegar a una parte. Hace falta esa coordinación para avanzar y avanzar deprisa. ¿Qué sistema planteamos? Pues es un sistema que está más vinculado a lo que en España se ha comentado antes el profesor Pingarrón, que es la acreditación institucional. Pasamos por el aseguramiento de las instituciones de educación. Una de las cosas que yo creo que hemos aprendido en toda Europa es que la burocracia que ha generado Bolonia nos entierra en papeles a los profesores. Es decir, que un título de universidad necesites 2 años para que esté en marcha, te demuestra que no se ajusta a las necesidades del mercado, no se ajusta sobre todo a la calidad que tú quieres que tenga un título, porque dentro de 2 años, lo que yo siempre, hace 10 años, ser.com era lo más, ahora tienes que ser Big Data. Eso quiere decir que si te pasas 2 años en sacar un título.com, cuando está en marcha ya tienes que estar en la siguiente ola, y si la universidad no es capaz de estar en esa ola, ¿para qué quieres a la universidad? Entonces yo creo que tenemos que ser ahí prácticos. Entonces hay 2 partes, un bloque A, que es el aseguramiento de las instituciones de educación, y un bloque B, que es un aseguramiento de las agencias de evaluación. Es decir, partimos de 2 bases, las instituciones y las agencias de evaluación. Esto le sonará... ¿Por qué el aseguramiento interno de la calidad? Porque yo creo que es fundamental que las instituciones de educación superior tengan estos procesos de garantía continua y de mejora de la calidad. Y si no los tienen, no son instituciones de educación superior. Es decir, las universidades que no tienen esta mejora continua no son universidades en el sentido de que tienen que mejorar continuamente, y si no consigues mejorar continuamente tu educación, o sea, es un centro de enseñanza muy reputado, está muy bien,
pero no es una universidad, no es una educación superior. Y en este sentido necesitas esa mejora continuada para tener la confianza social que está vinculada a tu crecimiento y a tu desarrollo y que asegura que los estudiantes, que los conocimientos, las competencias que están cogiendo que los estudiantes cada día cuando van a clase sean lo que necesitan para incorporarse al mercado de trabajo. La segunda parte, un aseguramiento externo. Que haya alguien externo que genere confianza en la institución, una entidad local que diga, este señor tal como está funcionando bien, y que esa agencia, yo preferentemente soy favorable a la presencia del sector público en este sector, pero hay países que optan por agencias privadas, ahí no me meto, son decisiones privadas de cada país, pero que una agencia que asegure esa calidad dentro de la propia universidad, que haya un procedimiento de rendición de cuentas, que las autoridades locales luego tienen que asegurar un organismo supranacional que coordine, que facilite esas opciones. Pero dentro del ámbito local tiene que ser el país el que elija esa opción. Y por otro lado, modelos de acreditación que hayan tenido en cuenta el contexto nacional y los organismos de evaluación nacionales sean los que tienen que estar ahí. Que haya modelos de formación, de profesores, de personal, de asignaturas, de investigación, y vuelvo a repetir lo mismo, es importante que haya calidad en la investigación, porque para mí es una de las cosas que está echando de menos en el espacio europeo de educación superior. Hay otro aspecto importante, que también es un poco distinto, es decir, no puedes exigir lo mismo a la universidad, a la UNAM, que a una universidad en Chiapas. Tienes que tener en cuenta ese marco a la hora de acreditar la calidad. Yo creo que ese es un aspecto importante que cada país tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque las situaciones son distintas, porque tu alumnado es directamente distinto. Y en este sentido yo creo que es un esfuerzo importante que se tiene que trabajar y que se tiene que desarrollar. Y luego hay un aseguramiento de la agencia de evaluación, donde tienen que mejorar los procesos, donde tiene que haber una evaluación externa y donde creo que juega un papel importante un organismo supranacional que se encargue de organizar y evaluar esos programas. Por lo tanto, para todo esto hay que tener en cuenta los organismos y los grupos de interés para definir criterios y procedimientos. Es un trabajo que hay que empezar a hacer ya. Porque hasta que no se empieza a desarrollar ese trabajo y no se empieza a trabajar en ese trabajo, en ese planteamiento, nos vamos a estar sentados y yo creo que ya no hay que hablar, lo que hay que empezar es a actuar. Es decir, podemos esperar hasta después del verano probablemente, pero no mucho más, en el sentido de que hay que empezar a trabajar en ese ámbito, porque si no estamos perdiendo un tiempo que sobre todo repercute, como he dicho antes, en un caso de equidad. Porque los estudiantes que más se perjudican por no tener una acreditación son aquellos que tienen menores rentas. Si tú tienes una renta alta, vas a ir a una universidad que es buena, o mandas a tu hijo a Europa o mandas a tu hijo a Estados Unidos. Pero la gente con menor renta es la que necesita que los estudios que hacen tengan esa valoración de calidad y que seamos capaces de reducirles la asimetría de información que tienen, porque las familias de menos renta es la que menos información tiene y las que tienen más renta más información tienen y saben mejor cómo programar a sus hijos. Y bueno, esta es un poco la idea que tenemos, que hemos planteado, que nos tengan... Lamento si he sido un poco agresivo, pero es que soy muy vehemente con estos ámbitos y tenemos puntos más desarrollados en el documento, cosas que no hemos incluido más desarrolladas, pero esta es la idea fundamental y ahora aceptamos cualquier idea para la mejora. Gracias, Jorge y Rafa.